¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno es estar una vez más aquí a través de la pantalla de Canal 6. Saludamos a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, de Facebook, Instagram, YouTube, y especialmente a los que nos siguen a través de la pantalla de Canal 6. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Antonio? Gracias por la invitación. Un gusto, un placer. Tengo un invitado especial hoy, Marianito, que nos acompaña, está con nosotros hoy, porque hoy tenemos un tema bastante, venimos con títulos medios, viste que sí. La semana pasada pusimos La silla del diablo, esta semana embarazados. Tremendo, ¿no? Tremendo. Títulos medio raros, señora que nos está mirando, no se preocupen, porque como digo siempre, vamos a llegar a un buen puerto. Y recordaba yo, Mariano, cuando el Señor me daba esta palabra, recordaba cuando fui papá por primera vez, ¿no? Por partida doble. Partida doble, claro. Pero era muy joven, un poco más de lo que soy ahora, pero era muy joven, y recuerdo que había ido al médico. Hicimos los análisis, el doctor iba a hacer la ecografía, sale con una hoja, viene con dos, ¿viste? Y bueno, me dice, miren, acá yo afirmo que hay dos, me dice. Dos bebés. ¿Estás seguro, doctor, que hay dos? Sí, me dijo, mire, si tengo que reafirmarlo, voy a volver a hacer, me dice, acá hay dos. Bueno, le digo, doctor, pone un poco más de esa pasta. Sí, a ver si por ahí una de esas es uno solo. Y revisá de vuelta a ver si realmente eran dos. Bueno, efectivamente eran dos mellizos, así que el tiempo continuó, fuimos a los estudios, a los exámenes correspondientes cada tanto, pero resulta que en ese trajinar, en ese caminar del embarazo, Mariel se empezó a hinchar, obviamente creció la panza, empieza la metamorfosis, claro, aumenta de peso, se hinchó, los pies se le hincharon como dos empanadas, ¿viste? Hubo mareos, náuseas, todo lo que conlleva o lo que acarrea un embarazo. Totalmente. Y recuerdo que le digo al doctor, ¿nos puede dar algo para que cambie los síntomas, para que no se siga hinchando? Y me recuerdo que estaba complicado ahí. Claro, y me mira y se sonríe y me dice, claro, entendés que yo tenía 21 años, era jovencito, ¿viste? Lo vuelvo a repetir porque alguno que me estará mirando, ¿cuántos años será que tengo? No. Y no vamos a decir cuántos años tienen Cristian y Fer, porque no. Si no, ahí se saben la edad. Pero recuerdo que me dijo, se rió y me dice, mirá, no hay manera, me dice, o sea, quédate tranquilo que lo que está pasando es parte del proceso. Y lo que me estaba diciendo en otras palabras, que si Mariel quería dar a luz y tenía que dar a luz, tenía que pasar por esa temporada, que tenía que sentirse de alguna manera incómoda, ¿no? Que era normal, que esa parte de la hinchazón, de las náuseas, era necesario para que esos bebés crezcan, para que se reproduzcan dentro del vientre, ¿no? En otras palabras, lo que me estaba diciendo que lo incómodo era normal, no era inusual, que era parte del proceso que tenía... Había que pasarlo nomás, ese era el problema. Exacto, para que nazcan esos bebés. Ahora, lo que quiero llevarte y al título de este mensaje de esta noche, que en la vida es igual. Ese mismo principio rige para nuestra vida. O sea, necesitamos pasar muchas veces por un tiempo de embarazo, ¿no? Dios pone un propósito, Dios pone una visión, Dios pone un sueño en nuestro corazón,
Y ahí esperas a veces. Pero ahí hay que pasar muchas veces ese proceso. Estamos de alguna manera, por así decirlo, embarazados, ¿no? El tema es que a nosotros no nos gusta el proceso. ¿A quién le gusta ser procesado? Queremos que sea ya. Queremos llame ya. Vos ves las propagandas y es todo ya, llame ya. Si tardás un minuto más, ya no. Es ya, ahora. Pero sin embargo, el proceso es parte, es necesario para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, ¿no? Tremendo, ¿no? Porque a veces Dios sabe por qué no ahora. Exacto. Dios sabe por qué no ahora, o por qué tengo que pasar, o para qué, mejor dicho, tengo que pasar por tal o cual situación. Los que somos padres sabemos que más allá del embarazo, después vienen otros tiempos que hay que pasar. Claro, claro. Pero el proceso, lo que quiero llevar al mensaje de hoy, que quizás hoy te encuentres en alguna situación, quizás hoy estés enfrentando un problema, una dificultad, no sea una hinchazón, quizás sea un diagnóstico, quizás sea un problema en el matrimonio, quizás sea un problema con tus hijos, o quizás sea un problema financiero. Pero el sueño de Dios se va a cumplir en tu vida. O sea, el proceso es necesario para que ese sueño se cumpla. Me venía a la mente cuando muchos años atrás, yo sirviendo los caminos del Señor, pero hubo un tiempo donde tuve que también ser procesado. Hubo un tiempo donde tuve que pasar por una dificultad que ante mis ojos no lo entendía. Claro. Pero que era parte de ese proceso para que lo que Dios quería para después. Ahora, claro, fue difícil. Sobrellevar ese proceso fue un tiempo difícil, pero es ahí donde Dios trabajó conmigo, donde Dios siguió trabajando para afirmarme en la fe, para afirmarme en Él, tener una dependencia de Él. Total. Y te pone ahí en la prensa, ¿no es cierto? Y te presiona hasta que sale ese aceite de oliva extra virgen, ¿no? Así es, que aprieta, ¿no? Pero muchas Aprieta, veces totalmente. no nos gusta, ¿no? Y duele. Duele, exactamente. Los procesos duelen. Ahora, te pregunto, Mariano, y a la audiencia que nos está mirando, ¿vos viste alguna vez un bebé grande? No, No. todos nacen... No. Señora, señor que nos está mirando, yo sé que hay personas que aún siguen grandes como bebés, pero no es el caso, ¿no? Pero Dios no hace bebé grande. Hay algunos hijos que siguen siendo bebés aunque sean grandes, Aunque sean pero están pasando por el proceso. También. Pero el punto es este, Dios no hace bebés grandes. Los bebés van creciendo a medida que van pasando el tiempo. Dios no hace los bebés de un tamaño que ya está, bueno, que nacen con dientes, con 20, con 30 años. No, es un proceso, lo va pasando. Lo mismo pasa en la vida. Muchas veces vos y yo necesitamos ser procesados. Y en la Biblia hay una historia muy parecida a esta, ¿no? Así Que es un tiempo de proceso y tiene que ver con el rey David. Totalmente, hombre de proceso, Hombre de experimentado en proceso. 13 años. Dice la Biblia que Dios le dio una palabra, le dijo que vas a ser el próximo rey de Israel. De hecho, le manda al profeta, dice, carga aceite en tu vasija, anda a la casa de Isaí, busca sus hijos y ungime a el nuevo rey de Israel. Y dice la escritura ahí en 1 Samuel, capítulo 16 en adelante, habla de esta historia acerca de David. Y dice que llegó el profeta y bueno, le preguntó por los hijos al padre de David, a Isaí. ¿no? A Isaí, y le dice, bueno, ¿dónde están? Voy a parafrasear la historia. Y dice, ¿dónde están tus hijos? Isaí le trae a uno, le trae al otro, y dice, no, este no es, este no. Hasta que en un momento se quedó sin hijos. Porque... Yo me imagino al pobre Isaí. Porque uno como padre a veces tiene la ficha y la expectativa puesto en uno de nuestros hijos. Claro. Pero Dios dice, no, ese no, el otro. Ese que vos no le das tanta importancia de pronto, ¿no? Exacto, de hecho era el último de los hijos, ¿no? Hasta Isaí en un momento como que dice, sí, me acordé, hay uno más que está en el campo, está trabajando con las ovejas, y dice que Samuel le dice, bueno, llamale a este porque hasta que él no venga no nos vamos a sentar a comer. Y yo me imagino en ese momento ahí a David, porque Isaí manda a buscar a David, David viene y dice,
este es el nuevo rey de Israel. Pero lo interesante es que Dios le dice a Samuel, Claro. este es, Exacto. a este Bueno, ungile. hay un principio ahí que muchas veces lo pasamos por alto, pero en el contexto hebreo de aquellos tiempos, el que tenía la autoridad para ungir al rey era el profeta. El profeta era el que venía de parte de Dios y le ungía al rey ahí, ¿no? De hecho, era el único que tenía la conexión directa Claro, tenía el wifi con Dios. con Dios perfecto, ¿no? Y dice que en ese momento dijo Samuel, este es el nuevo rey de Israel. Y hay una particularidad acá porque muchas veces pasamos por alto. David tenía 13 años. Tremendo, ¿no? 13 años. Pero no fue hasta los 30 años que David fue nombrado rey. O sea, lo que estoy tratando de decir es que David fue ungido. Ahí ya fue escogido y Fue ungido. escogido y ungido como rey. Pero el nombramiento vino recién 3 años después. Tuvo que ser procesado y ir aprendiendo, ¿no es cierto? Todo lo que Dios le Vaya. quiso enseñar. Y vaya que fue procesado, ¿no? Vaya que fue Totalmente. pasado por dificultades, por situaciones, adversidades, angustias. Es más, la Biblia relata que en un tiempo David corre por su propia vida, porque claro, el rey se enteró De que él, que al nuevo rey me va a destronar, me va a sacar mi trono y le mandó a... incluso el mismo pueblo lo reconocía. Cuando ganaron esa batalla, le dice, cuando mató a Goliat, Sí, dice, Saúl mató a miles y David a 10.000. O sea, decía, David es más grande que Saúl. así es. Ahí está, ese es el punto. Fíjate vos que hablaste justo de Goliat. En el proceso, David fue transformado para ese momento, o sea, fue preparado para ese momento. La Biblia dice que cuando Samuel le unge a David, dice que David no se va al palacio. Yo si soy David me voy al palacio a reclamar, bueno, Claro. ya estoy, yo soy el rey. Acá está el profeta, llévame, vamos. Profeta, vos dijiste que soy rey, llévame allá ante Saúl. Y yo, Le sacamos a Saúl, yo quiero ver mi corte, quiero ver quiénes son mis soldados, todo. todo. Es más, hagamos fiesta. Recién hace unos días atrás tuvimos la coronación de Carlos III, ¿no? 250 millones de dólares se gastó en esa fiesta. Yo me imagino David, con todo el poder que tenía el pueblo de Dios en aquel tiempo. Totalmente. Yo haría tremenda fiesta. Claro. Pero sin embargo David hizo todo lo contrario. Dice que se volvió al campo a pastorear las ovejas de su padre. Pero ¿sabes qué? Cuando veo la historia, entiendo que era parte del proceso, porque cuando David se enfrentó con Goliat, él le dice algo al rey. Ustedes están con miedo. Déjame que yo voy a ir a enfrentar a este gigante. Pues yo mataba a los leones. Yo mataba a los leones cuando querían venir a atacar las ovejas de mi padre. O sea, ¿qué nos está diciendo David ahí? Que en ese tiempo de proceso, Dios le estuvo preparando para el momento preciso, para el momento exacto. Cuando se tuvo que enfrentar con David, con Goliat, perdón, él sabía lo que tenía que hacer. Me viene a la mente un pasaje de la Escritura. La palabra de Dios dice que cuando oremos, entremos en lo secreto, en Sí. nuestro cuarto y cerremos la puerta. Y después ahí nos relacionemos con Dios y después cuando salgamos en público, Dios nos va a recompensar. Y David hizo eso, fue a lo secreto, a lo solitario, allá en el campo, y después cuando vino estaba totalmente preparado, lleno de Dios, y pudo enfrentar al gigante. Así es, y pudo derrotar a ese gigante, pero fue en ese tiempo donde Dios lo preparó. Esto es como un embarazo, por eso es el título de este mensaje. Muchas veces no vemos lo que está pasando adentro, ¿no? O sea, lo exterior no puedes ver, lo único que ves quizás sea una panza, pero en el interior se está produciendo algo tremendo, se está produciendo vida. Dios está actuando, Dios está obrando. Lo mismo pasa muchas veces en tu vida y en la mía. Quizás no estás viendo, como David no lo estaba viendo en ese tiempo de campaña, de soledad, ahí en el campo, como viendo, decía Mariano, estando en solitario.
pero estaba relacionando con Él, con Dios, estaba preparándose para ese momento, estaba aprendiendo a defender las ovejas de su padre. Imagínate si David hubiera ido con esa edad, con ese momento, en ese tiempo a reclamar el trono. No podría después defender de los ataques y tantas otras cosas. O sea, lo que estamos tratando de decirle, que muchas veces el proceso es necesario en nuestras vidas para que la bendición de Dios sea realidad en nosotros. Quizás hoy estamos embarazados, por así decirlo, no lo estamos viendo, pero en un momento, va a llegar el momento que Dios va a decir, listo, ya está, ya hiciste tu parte, ahora me toca a mí. Y viene el alumbramiento, y vaya que es bueno cuando viene el alumbramiento. Imagínate, yo me imagino la alegría de ustedes, ¿no? Uf. Sobre todo la de Mariel, porque se le salió eso de adentro de la panza, ¿no? Que aunque sean sus preciados tesoros, tuvo que pagar un precio altísimo. Así es. 9 meses donde es incómoda la situación, no sabes cómo dormir, te das vuelta para un lado, para el otro, o sea, es una situación difícil. Ni ¿no? poder, porque ni comer podés, porque te empuja para arriba, se mueven, se acomodan. Imagínate, con 2 criaturas adentro, vos verás, nuestro tamaño no es tan grande tampoco, o sea que sí. También tiene un condicionante, entonces hay una parte de incomodidad, pero esa incomodidad muchas veces es parte. El punto es que vos y yo no queremos las incomodidades. Queremos solo la cosecha, sin la siembra y el crecimiento de la siembra. Queremos rápido. Eso me recuerda a unas plantas de bambú en China. El bambú chino, ¿no? Sí, sí. Ese bambú chino dice que crece hasta 24 metros de altura, pero no es hasta el 5.º año que recién se desarrolla. O sea, los primeros 4 años el bambú no tiene ninguna apariencia, o sea, son centímetros que se despega del suelo. Pero el punto es que debajo de la tierra se están haciendo las raíces. Se están se entrelazando unas con otras, se forma una raíz tan grande, tan poderosa, que después en el 5.º año ese bambú despega de 0 a 24 metros en un solo año. Y es un bambú que es apto para los huracanes, para los ciclones, para todo tipo de inclemencia, porque tiene una flexibilidad y tiene una raíz. Una raíz que resiste totalmente los vientos. Bueno, eso es también con nosotros. Cuando estamos arraigados en Jesús, cuando estamos en Él, afirmados en Él, por más que vengan vientos, no nos va a echar. El punto que muchas veces necesitamos pasar por ese tiempo de proceso para que podamos afirmarnos en Él. Saber que no dependemos de nosotros, no es con mi fuerza, no es con tu fuerza, sino con las fuerzas del Señor. Y ahí me venía la palabra esta de David, ¿no? Fue en el tiempo de Dios, porque dice la Biblia que no fue hasta los 30 que David fue reconocido rey. Y déjame leerte este pasaje que está ahí en la Escritura, porque a eso me venía algo ahora. Porque David tuvo que pasar por un proceso, pero también para que el propósito se cumpla, hubo 3 condiciones, si se quiere, que David tuvo que pasar. Primero, obediencia. Total. Ser obediente, ¿no? Saber que el tiempo de Dios venía en el momento justo. Tener fidelidad. Primero a Dios, creerle a Él, ser fiel a Él y no poner su mano, aún sabiendo que Él era el nuevo rey, siguió manteniéndose fiel para que fuera el Eso tiempo, es esperar el tiempo de Dios. Porque si Él podía acelerar el proceso, lo mataba a Saúl ahí en la cueva, tuvo la oportunidad 2 veces, pero dijo, no voy a levantar mi mano en contra del ungido de Jehová. Y a veces nosotros, livianamente, no digo que levantamos las manos, pero hablamos, qué sé yo, el chisme, criticamos. Y ahí se corta el propósito de Dios. Porque muchas veces de alguna manera nosotros fallamos, fracasamos, no confiamos. Y la tercera, o lo tercero que David hizo fue confiar, que es lo que vos y yo necesitamos. Totalmente. Confiar, a pesar de confiar que el propósito de Dios, que es perfecto, se va a cumplir en nuestras vidas. En el tiempo de Dios. En el tiempo. David lo dice, ¿no? Confiadamente esperé en Jehová. Y Él o sea, oyó mi oración. Exacto. Hay un tiempo donde David
sabía que iba a venir, que él iba a seguir creyendo, confiando. También sabía en quién creía, porque cuando le enfrenta a Goliat, dice, vos venís con jabalina, con espada, con lanza, él era un guerrero gigante, con unas super armas para la época, ¿no es cierto? Sí, claro. Y él le dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, no era David un nene de pocos años, de 13, 14, 15 años, era el siervo de Dios y la fuerza de Dios a través de él era canalizada y por eso que lo venció. Tal cual. O sea, hubo 3 condicionantes, ¿no? David primero fue obediente, fue fiel y confió en Dios. De hecho, el Salmo, uno de los más preciosos, que a mí me gusta, el Salmo 42, dice, ¿por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a desesperarme? Mi confianza he puesto en Dios. Mi esperanza he puesto en Dios. Quien todavía le seguiré alabando, Él es mi Dios y mi Salvador. Así es con nosotros. Quizás hoy estés en un proceso, quizás hoy estés en una situación difícil, pero déjame decirte que el propósito de Dios se va a cumplir, que pronto verás a luz. Esto es como un embarazo. Tenemos que aguantar ese tiempo, quizás tiempo de incomodidades, tiempos de dificultades, pero que en el tiempo exacto de Dios, Él te va a decir, listo, ya está Antonio, ya está Mariano. Ahora es el tiempo. Ahora me toca a mí. Ya hiciste tu parte, ahora me toca a mí. Así lo hizo con David. Y déjame leerte, Mariano, y vamos terminando por esta noche. Déjame leerte este pasaje que está ahí en 2 de Samuel, capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice, más tarde todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David y le dijeron, nosotros somos de tu misma sangre, y en realidad, aunque Saúl era nuestro rey, tú eres el que verdaderamente dirigía a Israel en sus campañas. Además, el Señor te ha prometido que tú serás quien dirija el gobierno de Israel. De esta manera, todos los ancianos de Israel fueron y hablaron con el rey David en Hebrón, y él hizo un pacto con ellos poniendo al Señor por testigo. Entonces, ahí viene la parte, ellos consagraron a David como rey de Israel. Y David tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó por 40 años. Fueron 13 años de proceso. ¿Sabes qué me gusta? Años de preparación. ¿Sabes qué me gusta? Que Dios elige personas comunes como vos y yo. ¿Por qué? Porque David no era un inmaculado cuando comenzó a reinar hasta que terminó. Él tuvo miles de problemas, tropiezos, problemas familiares, hasta fue asesino, adúltero, pero Dios veía su corazón cuando él se arrepentía y se derramaba en la presencia de Dios. O sea que sea cual fuera tu condición, si tu corazón está arrepentido, Dios siempre te perdona. Así es. De hecho, la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando miro la vida de David, David cometió muchos errores, pero sí hay algo que David nunca dejó de hacer: amar a Dios, buscar de su presencia, tener una intimidad con Él. A pesar de los errores, David nunca dejó de buscar a Dios. Y nosotros queremos animarte hoy en esta noche. Quizás estés en un proceso, quizás estés en alguna situación difícil, pero queremos animarte que seas como David, que sigas creyendo, que sigas manteniéndote fiel, que sigas confiando en Dios, que ese proceso que estás pasando pronto dará a luz, pronto vendrá la victoria en el nombre del Señor. Y déjame regalarte un pasaje que está en Habacuc, capítulo 2, verso 3. Quiero que te puedas guardar este pasaje en tu vida hoy. Dice así la palabra del Señor: las cosas que planeo no ocurrirán tan pronto, pero con toda seguridad ocurrirán, dice. Aunque pienses que se demoran en cumplirse, no te desesperes. Todo acontecerá en el día que he señalado. Wow, esa es una promesa de parte del Señor para vos hoy. Quizás estás enfrentando algún diagnóstico, alguna situación en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, quizás con tus hijos. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y esta promesa del Señor es para vos hoy que estás mirando este programa. Las cosas que planeo quizás no ocurran tan pronto, dice el Señor, pero ten seguridad,
ten confianza, cree que con toda certeza van a pasar, lo que Él planeó va a pasar, y aunque pienses que se está demorando, no te desesperes, porque de hecho la promesa de Dios se va a cumplir en tu vida, en el nombre de Jesús. Y quizás puedas estar mirando el programa y estar diciendo: Antonio, Mariano, Antonio, muy bueno, pero ¿cómo hago? Simple, sencillo, aceptarle a Jesús en tu corazón. ¿Estás? Arrepentirte, aunque no seas una mala persona, de querer hacerlo solo. Exacto. Y ponerte en las manos de Dios, como hizo David. Exacto. Estás quizás ahora a una oración de distancia, como le gusta decir a Héctor, al pastor Héctor. Estamos a una oración de distancia de poder aceptarle al Señor en nuestro corazón. Y quiero animarte que ahí donde estás puedas hacer esta oración con nosotros y decirle: Señor Jesús, en esta noche te entregamos nuestras vidas, nuestro corazón, te entregamos nuestras cargas, Señor. Sí, sí. Te pedimos perdón por los errores que hemos cometido, quizás hemos fallado y quizás nos hemos desanimado en algún momento y quisimos dejarlo todo atrás, Señor. Pero en esta noche nos arrepentimos, te pedimos perdón y una vez más te confesamos como nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro único y suficiente Salvador. Anota nuestro nombre en el libro de la vida. Amén, amén y amén. Déjame decirte que si hiciste esta oración con fe, hoy hay fiesta. Sí, la palabra dice que si creíste en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesaste con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, sos salvo. Lo dice San Pablo ahí en la carta de los Romanos. Así que estamos en fiesta en los cielos. Así es, y nuestro nombre está anotado en el libro de la vida. Así es. Así que hoy hay fiesta en los cielos. Hiciste tu oración con fe, creyendo. Hoy los ángeles están de fiesta. Y déjame decirte que si estás en alguna situación, comunicate con el teléfono de la iglesia. ¿A qué teléfono, Mariano? Al que está ahí en pantalla. 03764-658555. Así es, comunicate con nosotros. Ahí va a haber alguien para contestarte, para darte una respuesta. Recordá que tenemos consejería matrimonial, tenemos consejería de familia, consejería para jóvenes, consejería de finanzas. Todas esas consejerías son totalmente gratuitas. Eso es lo importante. Igual que la salvación es gratuita. Así es. Así que si estás en alguna situación, comunicate con nosotros al teléfono de la iglesia para cualquier consejería que estés necesitando. Consejería matrimonial, consejería financiera, consejería familiar, consejería matrimonial y consejería juvenil. Recordad también que tenemos culto los días miércoles a las 19:30. Así es. Sábado 19:30 y domingos 19:30. Así es. Y tenemos culto para jóvenes, ¿no? Los viernes. Los viernes a las 20 horas. Nuestra dirección es calle Buenos Aires 2120, casi Entre Ríos. Así es. Que tengas un día bendecido. Que el Señor te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Que el Señor renueve tus fuerzas hoy en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao.